Hola, buenos días. Hoy vamos a hacer una clase eh, donde vamos a discutir el tema este que se llama el método de los nodos. Y el método de los nodos es básicamente una formalización ya de cómo obtener hamiltoniano, lagrangiano y hamiltoniano de circuitos que son complejos en realidad. ¿Ya? Y este método lo que hace es aquí explotamos básicamente o nos aprovechamos de las cosas específicas que tiene algo que vamos a denominar la subred de capacitores. O sea, simplemente no vamos a intentar focalizarnos en, digamos, en la látiz que vamos a tener, digamos, la malla, específicamente el circuito. eh, Siempre vamos a tener eh, condensadores, inductores, uniones de Josephson, pero nos vamos a focalizar en esto que vamos a denominar la subred capacitiva. Capacitive, capacitive subnetwork. O sea, la subred de condensadores. Y entonces, que contiene solamente elementos lineales. Entonces, bueno, es claro, digamos, las cosas que hemos analizado antes, el ejemplo que mirábamos ayer en clase, de este, lo que estamos mirando aquí, la descripción, digamos, de variables de ramo y variables de nodo, ¿cierto? Siempre podemos establecer relaciones entre las variables de rama y las variables de nodo, ¿ya? Entonces vamos a formalizar esto, okay, con este método de los nodos. Y aquí, bueno, naturalmente que siempre estamos asumiendo aquí que asumimos que estamos en un régimen donde podemos tratar eh, cada elemento, digamos, del circuito como si fuera un objeto puntual. Esto se llama Lambda Circuit Approximation, ¿ya? O sea, esencialmente, cada elemento del circuito lo tratamos como si fuera punto, ¿ya? Y ya hemos entregado los argumentos para que eso ocurra, ¿no? Que, digamos, esencialmente, en un caso, digamos, cuando miramos un circuito LC, hay una longitud de onda asociada a la frecuencia natural de oscilación de ese circuito, y esa longitud de onda es mucho mayor que el tamaño del circuito, esencialmente. Eso nos garantiza que nos da lo mismo la estructura interna que tengan los campos electromagnéticos. ¿No? Nos fijamos solamente, digamos, las ecuaciones constitutivas, digamos, miramos el macro. Eh, lo mismo ocurre para el caso de la unión de Josephson. Allí mostramos que si la longitud de penetración de Josephson es mucho mayor que el tamaño, digamos, de la unión, básicamente, entonces podemos tratar a los campos magnéticos, campos eléctricos dentro de la unión de forma uniforme. Entonces, ¿cómo funciona el método de los nodos? Que de hecho esto, aquí, la literatura sugerida acá, ¿ya? Es este, referencia de Uri Ball y Michel de Boret. Suggest literature. Uri
Michelle de Boret. Esto es el International Journal Circuits Theory and Applications. Theory Applications 2017. Y esto se llama Introduction to Quantum Electromagnetic Circuits. Esto en particular está en la sección section 2.1.7. La sección se llama justamente método de los nodos. Ahora, ¿cómo funciona el método de los nodos? Aquí esta es una especie ahora de, digamos, de procedimiento, es como un algoritmo, ¿ya? Que nos va a permitir identificar las variables dinámicas de mi sistema. Entonces, este método de los nodos, primero, esto hace referencia a los labels, ¿no? A las etiquetas. Esto nos dice lo siguiente. Esencialmente lo que tenemos que hacer es lo siguiente: identificar todos los nodos distintos del circuito. Identify all distinct nodes. Todos los nodos distintos, diferentes en el circuito. En el esquema del circuito. ¿Okay? Y entonces, bueno, circuito y le asociamos variables de flujo. ¿Okay? Acá no. Flux variable. Total. Entonces, estas variables las llamamos phi sub n, que son flujos eléctricos, ¿ya? Entonces, en nuestro, vamos a ver si puedo insertar acá una figura, un archivo. Esto era mi circuito este de acá. Este es mi circuitito que vamos a estar estudiando. ¿Okay? Y entonces, en este circuito, que era el circuito lo C acoplado a una fuente de voltaje P, ¿ya? Es claro que en este circuito, se fijan, tengo varios nodos acá. Primero tengo el nodo ground, ¿no? Este nodo aquí lo llamo phi sub 0. Ese nodo ground es lo mismo que tiene este nodo acá. Después tengo un nodo acá arriba, phi 2, y tengo un nodo phi 1, por ejemplo. ¿Ya? Este es mi nodo 1, nodo 2. ¿Qué es lo que pasa en este caso?
Un segundo. Entonces, perdón, tengo mis nodos aquí, tengo el nodo ground, tengo un nodo Phi1 y Phi2, ¿ya? Y entonces, este es el label, ¿no? De mi circuito. ¿Okay? Primero, todo mi circuito, identifico los nodos, y generalmente es útil utilizar un nodo como ground, como el que tenemos identificado en este caso acá. Digamos, este sería el ground node. Como vimos en un par de clases anteriores, ¿se acuerdan cuando analizamos solamente el circuito LC? En el circuito LC solo, la gracia que tenía era que logramos visualizar que la elección del nodo ground, por ejemplo, no me modificaba las ecuaciones de movimiento. Y eso es una cosa, digamos, que se replica de forma general. ¿Ya? Para cualquier circuito complejo, yo siempre me puedo escoger un nodo de forma adecuada, digamos, ad hoc a lo que se me haga más fácil esencialmente. Y se puede mostrar, que lo vamos a mostrar más adelante, la elección del nodo ground. Si bien los hamiltonianos que yo obtengo, si escojo un nodo ground u otro, si bien son diferentes, pero están relacionados entre sí, a través de una transformación unitaria. Por lo tanto, digamos, eso no me va a modificar los niveles de energía de mi sistema. Okay. O sea, básicamente el nodo ground, escoger un nodo ground en particular es como escoger un gauge. ¿Ya? Y entonces, pero la gracia que tiene es que los niveles de energía no son alterados por esa elección. ¿Ya? Porque las ecuaciones de movimiento, digamos, no se alteran. Entonces, aquí tengo identificado mis nodos en este circuito. Digamos, esto digamos, lo muestro con este circuito que hemos estado analizando, ¿ya? Pero digamos que esto es extensible a otros circuitos. Segundo, vamos a introducir un concepto que es el árbol del circuito. Y este árbol, aquí hacemos referencia, entonces, típicamente lo que hacemos es seleccionar un nodo, digamos, de comienzo, que es lo que hicimos ahí arriba, en realidad, select starting node. Típicamente, aquí lo que escogemos es el nodo que ground. Typically the ground node. ¿Okay? Y entonces, a partir del nodo ground, vamos a construir un árbol de ramas. Construir an open and directed, o sea, abierto y dirigido. O sea, hay una dirección preferencial. ¿Ya? Árbol, tree of branches. Y a este árbol, digamos, de tree, lo vamos a denotar con esta notación. Y entonces aquí tengo un conjunto de ramas. B es para branches, ¿ok? Y entonces este árbol, digamos, recorre todos los nodos en el circuito.
all nodes in the circuit. Pero la técnica es que a la hora que escogemos este árbol, solamente escogemos un árbol que contenga solamente capacitancias. Capacitancias. Y cuando hablamos, digamos, de que esto sea un árbol abierto, lo que queremos decir esencialmente es que cuando escojamos el árbol, ese árbol no puede cerrar loops. Without any loops. Ahora voy a mirar, digamos, exactamente cómo se hace esto. ¿Ya? Y entonces, una vez que identifiquemos este árbol, ¿ya? Que en el árbol solamente, digamos, voy a escoger donde aparezcan condensadores solamente. ¿Ya? Una vez que veamos eso, ahora lo que tenemos que hacer es crear un conjunto de, digamos, de ramas. O sea, en este árbol eh, van a haber ramas que contienen condensadores, ¿ya? Pero la gracia es que la rama de condensadores no cierra loops. ¿Ya? Entonces, después vamos a identificar, digamos aquí vamos a poner create, vamos a crear un conjunto diferente de ramas. Pero estas ramas cierran loops. Y estas ramas permiten completar el circuito. Complete the loops. And the circuit. Y el circuito. O sea, hay un árbol, ¿ya? Hay un árbol que contiene capacitancias y también hay un árbol complementario, ¿ya? Que lo voy a llamar T barra. Y aquí tengo otras ramas que, las ramas que vamos a mirar acá, estas ramas sí son capaces, digamos, de cerrar loops. Una posibilidad, fíjense que una posibilidad de coger este árbol, en este ejemplo, sería lo siguiente. Esto es ¿dónde está? Esto de aquí. Esto podría ser una posibilidad. Ahora aquí inicio. Example 1. Fíjense que aquí yo tengo como ya hemos dicho antes, tengo mi nodo ground por acá, ¿cierto? Sub 0. Y tengo estos nodos acá que le asigné phi sub 1 y phi sub 2. ¿No? Y entonces, esto es una posibilidad de escoger el árbol. Porque, por ejemplo, yo desde el nodo ground voy a empezar a recorrer caminos. ¿Ya? Y esos caminos solamente van a, por ese camino, por ejemplo, me voy por acá,
voy por aquí, sigo por acá, sigo por este condensador, subo, y llego a este condensador, y llego hasta este punto. ¿Ya? Esto sería una posibilidad de árbol. ¿Ya? Está aquí tachado en verde. No voy de aquí a acá. ¿Por qué no voy de aquí a acá? Porque al llegar de aquí a acá estoy llegando al mismo potencial tierra. Entonces esto estaría cerrándolo. Entonces por eso que no llego hasta ahí, solamente llego hasta el nodo Fi2. Ahora, la elección, digamos, del árbol, se dan cuenta que en este caso, digamos, eso, lo que está en verde, digamos, sería mi árbol. Aquí estoy excluyendo, digamos, la fuente de voltaje, que la fuente de voltaje, como veíamos ayer, esas fuentes de voltaje lo que hace son constraints holonómicos, perdón. ¿Ya? Y entonces, generalmente nos fijamos solamente en las ramas donde está mi sistema, y esto que está en verde, digamos, sería mi árbol, mi tree. ¿Ya? Y ese árbol contiene a dos condensadores. ¿Okay? Digamos, aquí podemos definir un árbol y este árbol contiene al condensador C del circuito LC y el condensador de acoplo. Esto, digamos, definiría mi árbol en este sistema. Y entonces, aquí identificamos inmediatamente cuál es el árbol complementario. Son las ramas que cierran el loop, o sea, esto de aquí. Aquí tengo un phi sub x. Estoy asumiendo, digamos, que aquí hay un campo externo. Digamos que mi condensador, o sea, mi árbol complementario, sería entonces el árbol que nos permite, en donde existen todas las ramas que van a cerrar luz. En este caso sería el del inductor. ¿Se entiende esto, no? O sea, desde el ground yo escojo un camino, digamos que hay una dirección bien definida, que va del nodo desde Fi0 hasta Fi2, ¿ya? Entonces voy recorriendo todas las ramas, entonces, que contienen solamente condensadores, ¿ya? Y eso define mi árbol. Y también hay un árbol complementario que contiene ramas que cierran loops, como el caso del inductor. ¿Ok? ¿Se entiende esto, no? Ahora, en general, podríamos poner acá, para un circuito así general, podemos pensar lo siguiente. A ver si esto me carga. O sea, digamos, la elección del spanning tree siempre está, como sabemos, acotada, digamos, a escoger un árbol en donde aparecen solamente condensadores. ¿Ya? Esa es la idea. Y esto me carga. Entonces, esencialmente, digamos, la elección del árbol tiene esa restricción. Lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Déjenme aquí ir a las notas del curso.
Lo que quiero ver es lo siguiente. Fíjense que esta es la figura que quiere cargar. O sea, yo puedo tener un circuito totalmente general. Por ejemplo, el circuito que tengo aquí en A. En el circuito A tengo, hay ramas, ¿cierto? Estas ramas, digamos, pueden ser están en azul o en gris. ¿Ya? Pero fíjense que entonces yo me escojo un nodo ground, que está acá abajo, y desde el nodo ground escojo un árbol. ¿Ya? Bueno, aquí supuestamente todas estas ramas que tengo acá son de condensadores. ¿Ya? Y entonces, esto es una posible elección de un árbol. Por ejemplo, yo recorro de aquí a acá, está dirigido, se dan cuenta, hasta este nodo. Después puedo ir aquí, después puedo ir acá. Esta rama no la puedo escoger porque esta rama estaría cerrando este loop, ¿no? Entonces voy por aquí, voy acá arriba y acá, hasta acá, por ejemplo. Entonces, el árbol tiene 1, 2, 3, 4, 5 ramas, y el árbol complementario tendría 2 ramas que están cerrando loops. Esto es una posibilidad. Otra posibilidad, por ejemplo, es que me ponga el nodo ground aquí y escojo un árbol de la siguiente forma. Voy de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá. Este no lo escojo porque está cerrando este loop. Voy acá arriba y acá arriba. ¿Se dan cuenta? Siempre, o sea, en este caso siempre hay cinco ramas, y dos en el árbol y 2 ramas, digamos, que son complementarias. Okay. Entonces, esencialmente la lección, digamos, después cargo esto y les dejo las notas. La lección siempre, digamos, se hace en base a la subred de condensadores. ¿Ya? Entonces, lo que viene es lo siguiente. Punto 3. El punto 3 dice lo siguiente, esto se llama variables de flujos de las ramas, branch fluxes. Como veíamos ayer, estas branch fluxes las puedo relacionar con los flujos de los nodos. ¿Ya? Entonces aquí les vamos a asociar a cada rama, associate a flux difference. ¿Ya? Y entonces vamos a asociar lo siguiente. Tengo una rama, por ejemplo. Tengo un nodo acá, una rama y un nodo. Esto es mi branch, ¿cierto? Y entonces aquí supongamos que yo tengo un nodo n', que tengo un flujo phi n', tengo un flujo phi n. ¿Ya? Entonces, lo que mirábamos ayer es que siempre tenemos que escoger una, una dirección hacia donde crece el potencial. Y en este caso, digamos, por ejemplo, yo puedo escoger que el potencial crece en esa dirección. Y entonces, como crece en esa dirección, yo le puedo asociar aquí a cada una de estas variables de rama. Esta variable de rama que tengo acá, ¿ya? Le voy a asociar un flujo phi sub b, y si esta rama pertenece al árbol, ¿ya? Esto simplemente lo voy a definir como, en este caso, phi sub n menos phi sub n'. ¿Ya? O sea, a esta rama que tengo aquí en B, le asocio una diferencia, digamos, de flujo, y aquí me tengo que fijar, digamos, en dónde está el mayor flujo eléctrico. ¿Ya? Y si la rama pertenece al árbol, entonces simplemente tomo la diferencia, ¿ya? Y aquí está la sutileza ahora. Si la rama pertenece al árbol complementario, ¿ya? Bueno, aquí esto es spanning tree.
Y esto es el complemento, digamos, esto le llamo el T, ¿cierto? Y esto es el complemento de T, o sea, el árbol complementario. Y entonces, ayer lo que mirábamos, por ejemplo, es que, por ejemplo, si ustedes miran aquí el circuito LC que tengo arriba en el ejemplo 1, yo sé lo que miramos ayer es que si hay un flujo externo, ahí phi sub x, entonces la variable de rama del inductor y la variable de rama del condensador están amarradas por la regla de cuantización del fluxoide. ¿Ya? Entonces, para imponer esa condición digamos, de la cuantización del fluxoide, si esta rama pertenece al árbol complementario, entonces mi diferencia del flujo va a ser phi sub n menos phi sub n', pero le voy a agregar acá el flujo externo. Esto, lo que acabo de poner acá se debe a que el circuito está hecho de un material superconductor, y si hay loops superconductores, entonces allí hay corrientes persistentes, y entonces se tiene que satisfacer la regla de cuantización del fluxo. ¿Ya? Entonces, esta digamos, es la forma, digamos, de introducir esa regla de cuantización de fluxoide, digamos, de una forma así sistemática. ¿Okay? O sea, tengo variables de rama que pertenecen al árbol, solamente tomo la diferencia de flujo de los nodos para el flujo en la rama, y para ramas que pertenezcan al complemento del árbol, es decir, las ramas que están cerrando loops, ahí tenemos que tener detalle, porque tenemos que satisfacer la regla de cuantización del flujo. ¿Ya? ¿Se entiende esto, no? Que, bueno, la justificación la miramos ayer, digamos, porque ayer hacíamos eh, las ecuaciones de Kirchhoff de los voltajes, por ejemplo. Y eso nos permitió siempre poder escribir las variables de rama en términos de las variables del nodo. Y además metimos la regla de cuantización del flujo, si es que hay un flujo externo. Ahora, en este método de los nodos, vamos a asociar energías. En este método, we associate lo siguiente. A ver si ahora me deja. A ver si. Fluctuations, figures. Entonces aquí tenemos, si yo tengo un condensador, por ejemplo, un capacitor, cada vez que tengamos un capacitor, y entonces en este capacitor siempre tengo el capacitor, digamos, es una rama, ¿no? Entonces, en esta rama, por ejemplo, el voltaje crece hacia abajo, ¿ya? Entonces aquí, este sería mi nodo N, que le asocio un flujo phi sub N, y este sería mi nodo N', que le asocio un nodo, un flujo phi N'. Entonces, a este condensador le vamos a asociar una energía cinética.
una energía cinética que va a estar dada por la capacidad del condensador sobre 2, entonces aquí tengo phi sub n punto menos phi sub n prima punto al cuadrado. Phi sub n punto, la derivada del flujo, es el potencial electrostático. ¿Ya? Entonces, esto es, digamos, un caso, digamos, del condensador. Si nosotros tenemos un inductor, como es el caso que tengo acá, si tenemos un inductor, a los inductores les vamos a asociar de nuevo, fíjese que aquí hay que mirar bien cuáles son, hacia dónde crece el potencial. De nuevo, aquí tengo phi sub n, phi sub n'. Entonces, al inductor le vamos a asociar una energía potencial, potential energy. Esta energía potencial va a ser 1 sobre 2 L, phi sub n menos phi sub n' al cuadrado. ¿Ya? O sea, en el circuito siempre hay que escogerse, digamos, las direcciones hacia donde es el potencial. Eso, digamos, está establecido. ¿Okay? Y no sé si tengo aquí una unión de Josephson. A ver, miramos por acá. Insertar archivo. Para el caso de una unión de Josephson, por ejemplo, si ustedes tienen un nodo acá y el modelo que ya hemos visto de la unión de Josephson, ¿cierto? Es, tengo un condensador, que tiene una capacidad de Josephson, y acá abajo está mi inductor no lineal, caracterizado por una energía de Josephson, es un J, ¿ya? Phi sub n, phi sub n', o sea que el voltaje crece en esta dirección, ¿ya? Entonces, aquí le asociamos la siguiente energía. Vamos a asociar vamos a tener una energía cinética por parte del condensador C sub J, phi sub n punto menos phi sub n prima punto al cuadrado, más una energía E sub J. ¿Ya? Esto es, fíjense que lo que estoy escribiendo acá es, en general, bueno, la energía de Josephson es negativa, ¿ya? Es menos coseno de la diferencia de fase. Lo que yo estoy escribiendo acá es lo que tendríamos que poner en el lagrangiano, ¿ya? La energía no es energía cinética menos energía potencial. Y como la energía de Josephson tiene un signo negativo, con el menos, digamos, de la energía potencial, eso me queda positivo. Por eso aquí pongo acá un positivo. Entonces aquí tengo la diferencia de fase, que la escribo en términos de los flujos. Y esto está dividido por el cuarto flujo reducido. ¿Sí? Cuarto flujo reducido. ¿Se entiende esto, no? ¿No se entiende? Sí, no se entiende. Bueno, una cosa es importante acá, de destacar, es lo siguiente.
En general, bueno, notemos que note that nosotros sabemos que los condensadores no son capaces, digamos, de sostener una corriente de C. Digamos, hasta que se almacena toda la corriente, ya, digamos, deja de pasar una corriente y una corriente de desplazamiento, ¿no? Note que capacitors cannot sustain a DC current. Entonces, si llegara a ocurrir lo siguiente, entonces cuando imaginen que hay un condensador que está cerrando el loop, cuando estos elementos cierran un loop, ¿ya? En este caso, digamos, tenemos que poner en, m igual a 0 en la regla de cuantización de fluxo. Esto significa que, como no hay, si esto está cerrando un loop, ¿ya? No puede haber una corriente ahí fluyendo, y por lo tanto no puede haber un flujo magnético. Por lo tanto, esto, digamos, en la práctica, digamos, en la teoría, significa que tengo que poner mi número entero m igual a 0 en la regla de cuantización del flujo, ¿ya? Y también lo siguiente, y el flujo externo, ¿ya? Naturalmente esto implica que el flujo externo es 0, ¿ya? Puede ser 0 o bien oscilar en el tiempo. Esto sí está permitido. ¿Ya? Pero esto se da que digamos, el condensador no es capaz, digamos, de soportar una corriente continua. ¿Ya? Solamente puede haber corrientes de desplazamiento, puede haber fluctuaciones temporales, eso sí, ¿ya? Pero corrientes continuas no. ¿Okay? Bien. Eh, con esto en mente, digamos que podemos escribir las ecuaciones, digamos, de mi circuito. Por ejemplo, ¿dónde está? Voy a tomar mi circuito que tengo acá. Este con mi spine tree. Copiar. Pegamos. ¿Ya? Este era mi circuito. Entonces, lo que ya hemos visto es que yo tengo, este es mi nodo ground, este es mi nodo Phi1, mi nodo Phi2. Entonces, lo primero que tengo que hacer es escoger direcciones hacia donde crece el potencial. ¿Ya? Entonces, lo voy a escoger así. En esa dirección y aquí en esa dirección. Esto siempre lo tenemos que hacer. Ya tengo mi árbol, que solamente contiene condensadores, ¿ya? Y ese árbol está dirigido, va desde Phi0 hasta Phi2, y entonces voy creciendo el potencial en esa dirección. Entonces vamos a empezar a escribir las ecuaciones. Primero, ¿qué es lo que tengo acá? Se fijan que en esta regla que acabamos de inventar, ¿no? En donde si yo tengo, hay una dirección preferencial hacia donde crece el potencial, yo siempre le puedo asociar un flujo a la rama, ¿ya? Que depende, digamos, de la diferencia de flujo de los nodos. Entonces, por ejemplo, el flujo en la rama del condensador, lo voy a escribir, este condensador está entre dos nodos, el nodo 1 y el nodo 0. Y el nodo 1 tiene mayor potencial, entonces este
Phi C es phi 1 menos phi 0. Y phi 0 es el ground. Por lo tanto, phi 0 es 0 y esto es phi 1. Esta rama, el condensador está en el árbol, naturalmente, ¿no? Después, fíjense entonces que también le puedo asociar un flujo a la rama del condensador de acoplo, ¿ya? Y entonces, el condensador de acoplo está entre los nodos phi 2 y phi 1, y el flujo, digamos, eléctrico crece desde phi 1 a phi 2, por lo tanto esto es phi 2 menos phi 1. Y esto son las ecuaciones, digamos, del árbol. Esto es mi tree. ¿Ya? Una vez que tenemos identificadas las variables de rama, en términos de las variables de nodo en el árbol, voy a ver si hay constraints holonómicos. En este caso, el único constraint que hay es el que tiene que ver con la batería. ¿Ya? Y la batería me dice lo siguiente, por ejemplo, si yo estoy en el nodo ground, entonces el voltaje crece en esta dirección, ¿no? Arriba está el potencial mayor, entonces si voy desde el ground, tengo el voltaje en el ground, que sería phi 0 punto, que es 0, ¿no? Básicamente. Y ahora subo en el potencial más B, esto es B, llego al potencial en el nodo 2, que es phi 2 punto, esto es 0. Entonces tengo esta relación, phi 2 punto, es el voltaje en el nodo 2, es igual al voltaje en la batería. Esto es un constraint. ¿Ya? Inmediatamente el potencial, la batería me fija el potencial en el nodo 2. Y cuarto, entonces ahora tengo que identificar el árbol complementario. El árbol complementario es solamente el árbol, digamos, del inductor, asumiendo que aquí hay un flujo externo, phi x. ¿Ya? Entonces, la ecuación para el inductor sería phi 1, o sea, phi L. Phi L sería phi 1 menos phi 0 más el flujo externo x. Como esto es 0, ¿ya? Esto es 0, entonces el flujo en la rama del inductor es phi 1 más phi x. Y entonces ya tengo identificadas todas las variables de flujo de las ramas del árbol y las ramas del árbol complementario y los constraints correspondientes. Entonces ahora puedo construir el lagrangiano, que ya sabemos. En este método, entonces, nos permite construir inmediatamente el lagrangiano. ¿Qué necesito? Tengo que poner la energía en el condensador del circuito LC, que sería C medio por phi 1 punto. Ups. Voy a compartir aquí la pantalla. Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Entonces, el lagrangiano va a ser, digamos, aquí estoy sumando la energía de este capacitor que está en el árbol, que está acá, digamos, sería phi sub c punto al cuadrado, pero esto es igual a phi sub 1. Después tengo la energía en este condensador, que sería phi sub g punto, ¿no? Phi sub g punto, pero phi sub g punto es phi sub 2 puntos, que es el potencial por el constraint, menos phi 1 punto.
y eso está al cuadrado. Menos, entonces, la energía del inductor. Eso me da inmediatamente el lagrangiano del sistema, ¿ya? Con un único nodo activo, que es este nodo Φ1, porque el nodo Φ2 está fijo por la presencia de la batería. Entonces, inmediatamente este método me da el lagrangiano que habíamos deducido anteriormente en la clase anterior, cuando habíamos dicho vamos a introducir a través digamos, de las ecuaciones de Kirchhoff, ¿no? Pero este método funciona perfectamente e inmediatamente nos permite identificar las variables dinámicas del sistema. La única variable dinámica del sistema es Φ1. Y desde acá se puede calcular el Hamiltoniano, haciendo digamos, la transformación de Legendre. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Sí. Oiga, profe, una duda. Sí. Cuando pone el phi sub g, ¿Sí? punto, debería ser b menos phi sub 1 punto. Sí, pero como la energía está al cuadrado, me da lo mismo el orden. Ya. Eso da igual, ¿ya? Sí, en realidad, bueno, aquí debe ser puesto B menos phi sub 1 punto al cuadrado. Pero no es relevante en realidad, porque está al cuadrado. ¿Ok? Eso. Este es el famoso método de los nodos. Entonces, aquí siempre, digamos, de hecho, aquí hay una discusión interesante que lo voy a mirar un poquito más en detalle. Aquí hay, en todas las látices, digamos, en todos los circuitos, siempre hay nodos pasivos y nodos activos. En los nodos activos, siempre en un nodo activo es donde se junta un inductor con un condensador, por ejemplo, aquí. Aquí en este nodo se junta un inductor con un condensador, y eso se denomina un nodo activo, ¿ya? Entonces nos tenemos que asegurar a la hora, digamos, de escoger bueno, un poco lo mismo. Y el concepto, digamos, de nodo pasivo, de nodo activo, es cuando se unen perdón, un inductor y un condensador. Y un nodo pasivo es cuando tengo, por ejemplo, dos inductores, por ejemplo, uniendo un nodo. Esos casos de nodos pasivos, por ejemplo, no tienen dinámica. Y entonces hay que tratarlo de forma especial. Y lo vamos a ver con un ejemplo en la próxima clase, ¿ya? En la próxima clase voy a mostrar un circuito un poquito más complejo que el que estamos analizando ahora, y vamos a ver cómo hacer el tratamiento de nodos pasivos en la látiz. ¿Okay? Eso lo vamos a mirar en detalle la próxima clase. Salvo eso, digamos, el método de los nodos funciona muy bien. O sea, siempre identificar el árbol, y el árbol solamente contiene condensadores en ese árbol. Y tenemos que identificar el árbol complementario, en donde solamente hay ramas que cierran luz, ¿ya? Y eso lo tratamos de forma especial porque tenemos que satisfacer la regla de cuantización del fluxoide. ¿Ya? Pero, profe, ¿no se le escucha? ¿Sí? ¿Aló? ¿Se escucha o no? Ah, sí, sí. Ya. Esto, para entender bien esto, hay que, la técnica más usual, como siempre, digamos, la regla, empezar a resolver circuitos. Encontrar lagrangianos y hamiltonianos de circuitos para, digamos, entrenar, digamos, la técnica, ¿ya? Entonces eso lo vamos a desarrollar. La próxima clase vamos a hacer un ejemplo con otro circuito, ¿ya? Pero siempre, digamos, tenemos que fijarnos
aparte, digamos, de fijarnos en el árbol complementario, nos tenemos que fijar si hay nodos pasivos o nodos activos, o sea, si hay nodos pasivos en realidad. ¿Ya? Porque los nodos pasivos los tenemos que tratar, eliminar, entre comillas, y eso me va a definir, no solamente voy a obtener al final vamos a reducir, si es que hay nodos pasivos en mi circuito, vamos a reducir todo a un nuevo, digamos, circuito efectivo que solamente va a contener nodos activos, es decir, donde se une un inductor con un condensador. Y allí, en ese circuito, vamos a escribir las ecuaciones de movimiento. ¿Ok? Eso, no sé si tienen alguna duda. Yo creo que muchas, pero lo que hay que hacer ahora es ponerse a resolver ejercicios. Entonces, para eso vamos a ir practicando esto. ¿Ya? Bueno, profe. Ya. La literatura, echar un vistazo ahí a esa referencia, Introduction to Quantum Electromagnetic Circuits, donde ustedes pueden encontrar más detalles, digamos, de lo que está discutiendo aquí. No está este ejemplo, ojo, el ejemplo que yo puse acá no está ahí en esa referencia, hay otros ejemplos, pero le pueden echar un vistazo, pero digamos, ahí está explicado un poquito más en detalle lo que se refiere con nodos pasivos y nodos activos. ¿Ya? Ok, entonces, si no hay preguntas, nos vemos mañana en clase online de nuevo. ¿Ya? Bueno, profe. Que estén bien. Igual, nos vemos mañana. Chao. Chau, chau.